grabar, ¿vale? A ver, perdonad, para variar otra vez el sonido de las narices. Vale, entonces voy a compartiros la pantalla, un segundito. Compartir contenido. Vale, ya estamos, debería estar viendo el eclipse, pero voy a poner las slides, ¿de acuerdo? A ver, ¿dónde nos habíamos quedado más o menos? Bueno, os voy comentando cosillas, nos queda poquito, ¿vale? De esta parte, de hecho, bueno, depende cómo vayamos hoy, yo creo que probablemente hoy no acabaremos, no lo sé, pero quedará muy poquito, o sea, que es posible que el lunes incluso demos menos de las 2 horas, ¿vale? En función de lo que nos quede. O sea, que como os digo, pues incluso podamos acabar hoy por lo que sea, ¿vale? Bueno, os comento también que la práctica ya está... bueno, me estáis escuchando, ¿verdad? No he preguntado, estoy asumiendo, ¿me confirmáis? Vale, correcto. Genial. La práctica la está preparando Antonio, ¿vale? Muy probablemente el lunes la tendremos lista, con lo cual, tanto si acabamos o conseguimos el lunes, en algún momento, si acabamos hoy, el lunes presentaríamos la práctica probablemente. Si acabamos el lunes, pues el lunes propio Antonio presentaría la práctica, seguramente, ¿vale? A lo largo de la clase, cuando estemos acabando, o algo de este estilo, ¿vale? Para que ya podáis empezar a trabajar, porque como ya hemos visto, ya para el lunes habremos visto toda la parte de JDBC, pues bueno, no tiene tampoco sentido postergarla mucho más, ¿de acuerdo? Y además empezaréis ya luego la siguiente clase, el jueves que viene, con seguridad. Bueno, nos habíamos quedado en la ejecución del execute update, que habíamos hecho esto, ¿de acuerdo? Habíamos hecho este update para actualizar una serie de filas en base al cambio de nombre, ¿de acuerdo? De la tabla actor. La siguiente que quería que vierais y que ejecutarais era esta, ¿vale? Y de hecho, lo que quiero es ahora que la copiéis y lo hagáis. Si tenéis hecha el update, realmente veis que es lo mismo, ¿vale? Es el mismo create statement, etcétera. Lo único que lo que vamos a hacer es cambiar, en este caso, borrar en este caso, según esa sentencia, ¿vale? Yo la voy a ir haciendo, delete from, y copiándola también vosotros, ¿vale? Where rental ID es igual a 1. Yo la voy a ejecutar ahora, un segundo. Y quiero que me digáis cuántos registros estamos... O sea, qué resultado está dando, ¿vale? El result. ¿Vale? Os dejo que lo copiéis. Un minuto, ¿vale? Porque es que es copiar y pegar prácticamente, es decir, podéis duplicar el método que habéis creado para el update o simplemente si queréis cambiáis donde pone el update, ponéis el delay, ¿vale? Y me decís qué resultado os da. A ver, que voy a poner el chat por aquí. También me lo podéis decir por el chat, ¿vale? Que lo tengo aquí abierto para ir viendo lo que me podéis comentar. ¿Vale? Perfecto, justo, efectivamente. En este caso, ¿vale? Bueno, era medio previsible, ¿vale? Que fuera 1. ¿Por qué era medio previsible que fuera 1? ¿Por qué creéis que era medio lógico que pudiera ser 1? Correcto, no es por persona, porque si te fijas estamos borrando de una tabla que se llama rental, ¿vale? Y en este caso son los alquileres, ¿de acuerdo? Pero ese rental ID, normalmente este tipo de atributos que son nombre de la tabla ID, generalmente puede no ser, ¿vale? Pero lo más habitual es que sean clave primaria, con lo cual es lógico que solamente hubiera un registro, ¿de acuerdo? Uno o ninguno. Entonces, efectivamente, es porque era previsible que fuera clave primaria. Bueno, relativamente sencillo, entiendo, ¿no? O sea, al final, lo que quiero que os quedéis con la copla es de que el execute update va a devolveros fundamentalmente 2 tipologías de valor. Puede devolver 0 cuando no afecta ninguna fila como tal, en el sentido de que no se borran datos, o en el sentido de que estamos haciendo una creación de una tabla o ejecutando una sentencia de DDL, ¿vale? Puede ser crear una tabla, puede ser crear un usuario, algo que no implica registros, ¿de acuerdo? Entonces, en esos casos,
se utiliza execute update de cualquier manera igual, ¿de acuerdo? Pero siempre os va a devolver un 0, ¿ok? En caso de que no se pudiera ejecutar, ¿de acuerdo? Que hubiera algún tipo de problema, realmente saltaría una excepción. Ahora vamos a ir con el tema de las excepciones, porque no las he mencionado de momento. Veis que el código que yo os he ido dando, casi todo lo que estábamos haciendo era lanzar hacia arriba exception, ¿vale? Con un throws, y luego hacíamos un try catch de exception, excepto cuando vimos la parte del class not found para la carga del driver, ¿de acuerdo? Pero en general hay muchos otros tipos de excepciones que pueden saltar cuando estamos trabajando con SQL. Bueno, no sé si en general de momento hasta aquí hay dudas, ¿vale? A ver, el otro día, hablando con una compañera, me decía que una alumna le comentó que hay una especie de sentimiento generalizado y más bueno, creo que ya lo había en clase real, en persona, pero más online, de que es un suicidio social contestar en general. Yo agradezco, de hecho, que aquí generalmente, por ejemplo, Gonzalo ha contestado, Diego de vez en cuando contesta, hay una, Lucas también el otro día contestaba. En general hay unos cuantos que contestáis, ¿de acuerdo? Y me alegro, pero lo que quiero también es que el resto interactuéis un poco más, sobre todo lo que me preocupa, ¿vale? No me preocupa tanto que realmente me digáis, oye, pues da este resultado a otro, pero me preocupa fundamentalmente si no lo estáis entendiendo, ¿vale? Porque la parte de JDBC es muy importante en el sentido de que la práctica depende de ello. Es una parte en la que, bueno, al fin y al cabo le dedicamos eso entre 6 y 8 horas, bueno, entre 6 y 10 generalmente, cuando era presencial era casi las 10, yo daba 5 clases. Aquí estamos hablando de que igual acabo hoy, de acuerdo, es verdad que quitamos procedimientos y triggers, que también antes yo lo daba aquí y ahora lo ha dado Antonio, con lo cual es verdad que esa parte nos la hemos quitado. Pero bueno, aún así, 8 horas era lo habitual. Y todos los años me preocupa que no quede claro, ¿vale? Que tengo la sensación de que este año el nivel de programación me da la sensación de que es un poco más alto, con lo cual quizás por eso no haya tantas dudas, ¿vale? Pero insisto y reitero mi comentario. Si tenéis alguna duda, por favor, preguntarme y lo vamos viendo, ¿vale? Porque tiene que quedar más o menos, bueno, más o menos no, tiene que quedar claro. Vale. Bueno, asumo que entonces de momento toda la parte de código que hemos visto está clara. Es poco, ¿vale? Statement, result set, connection, driver manager y ya está. Y 2 métodos, ¿vale? Bueno, 3 o 4. El execute update, el execute query de statement y luego por otra parte hemos visto en el result set los diferentes get, ¿vale? Y el next para el iterador. Realmente es más para la práctica. Yo luego os voy a subir todas las slides, ¿vale? Las voy a actualizar, sobre todo la primera parte, por lo del driver que vimos, que ya os digo que yo desconocía además que no fuera necesario. Actualizaré un poco las slides, comentaré lo del driver y comentaré que ya no es necesario, simplemente es la modificación que haré, pero lo subiré. Y los códigos realmente, os voy a subir un bunch de códigos que van a tener todo lo que hemos visto, ¿de acuerdo? Y puede que hasta alguna cosilla más que os puede servir, pero que son códigos de otros años y que, bueno, ahí sí que no voy a andar cambiando lo del driver ni nada, lo voy a dejar como está, tampoco afecta negativamente. Pero, bueno, simplemente que lo tengáis ese código y ese código os va a servir para hacer la práctica, ¿vale? Me explico. Realmente lo que vais a hacer en la práctica, al fin y al cabo, no sé qué enunciado va a poner Antonio, pero sea lo que sea, es interactuar contra la base de datos, con lo cual es hacer selects, es hacer inserts, es hacer deletes y es poco más, ¿vale? Bueno, seguimos entonces. Bueno, los errores. Sí. Ujú. Es que no, es que la semana pasada os dije que si poníais con Dani daba 0 porque no había ningún Dani, pero si poníais Dan, quitando la I latina, daba 3. ¿Vale?
Vale, eso lo voy a comentar luego, cuando veamos la parte de SQL Injection, lo voy a mencionar brevemente, ¿de acuerdo? Yo generalmente el tema de las secuencias de escape de tipo comillas dobles y cosas de ese estilo, la manera en la que yo lo he solucionado probablemente no sea la manera más ortodoxa, ¿de acuerdo? Y es utilizando, me voy a Eclipse, ¿vale? Lo comento muy brevemente, pero es utilizando la clase, por ejemplo, carácter, ¿de acuerdo? La clase carácter, imaginaros que yo quiero generar una sentencia, ¿vale? Del estilo, voy a poner, bueno, la voy a hacer en otro método, ¿vale? Para no liar la madeja. Voy a hacer aquí otro método, private void, ejemplo, caracteres. Bueno. Imaginaros que yo lo que quiero hacer aquí es bueno, me voy a directamente a hacer la sentencia SQL, ¿vale? No voy a andar creando el staging y demás, porque lo que quiero es fundamentalmente mostraros, ¿vale? Select asterisco from tabla where value like, ¿vale? Entonces, generalmente con la comilla simple no vais a tener problema porque la cuestión está en que mientras estéis dentro de una comilla doble que define el string, ¿de acuerdo? La comilla simple per se no os va a generar problemas, ¿de acuerdo? Otra cosa es que aquí, por ejemplo, lo que queráis es que vuestra sentencia sea, por ejemplo, hola entre comilla doble, ¿vale? Entonces aquí, claro, es donde tendréis que hacer hola, ¿vale? Y claro, es cuando empieza la cosa aquí, pero bueno, ¿y esto cómo lo hago? Yo os digo cómo lo hago yo, ¿vale? Y ya os digo que es una cosa que he hecho durante muchos años y me ha funcionado, pero igual no es la más ortodoxa. Aquí puede ser que alguien de programación probablemente os diga, oye, mira, que esto es una guarrada, pero... Y hay otras maneras. Yo siempre he usado esto. La sentencia no, joder, lo diré. La clase carácter, ¿vale? Entonces, aquí lo que haría sería, pondría, porque yo lo que quiero es meter dentro de la comilla simple en la comilla doble hola, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que hago es cerrar ya la sentencia y meto un más, ¿vale? Y lo que hago es usar la clase carácter para hacer esto. Carácter to string, ¿vale? Esto lo que hace es que usas la clase carácter, bueno, o sea, no sé si os lo han explicado, pero supongo que sí, todo tipo primitivo en Java, bueno, tipo primitivo, sí, todo tipo básico, ¿de acuerdo? Básico primitivo, int, char, float, double, etcétera, tiene su equivalente en objeto, ¿de acuerdo? Tiene un nombre esto en Java que no recuerdo, honestamente. Esto lo estudié hace 1000 años y el nombre como tal no me acuerdo. Entonces, tú puedes generar un double, ¿vale? Pues puedes generar un double y luego creo que esto, de hecho, te deja instanciarlo así. Bueno, voy a hacerlo con integer, por ejemplo, integer i1 igual a new integer 45, ¿vale? Esto lo que hace es generar... Bueno, de hecho esto me lo da como deprecated seguramente, ¿vale? Porque probablemente puedas hacer esto, ¿vale? Puedas directamente ponerle el valor que tiene el número entero sin hacer una instanciación con new y es perfectamente válido. Entonces, todas las clases de tipo primitivo, como os digo, tipo básico, tienen que no me acuerdo del nombre, es que tiene un nombre estas clases envoltorio, creo recordar que era o algo así, ¿vale? Que es para representar como objeto estos tipos, ¿vale? Que puede tener su gracia. De hecho, creo que luego se pueden hacer comparaciones entre tipo primitivo y objeto, me parece. Se pueden hacer varias cosillas. Esto ya os digo que hablo un poco de memoria. Entonces, carácter como tal tiene también esta opción de hacer el carácter to string, ¿vale? Bueno, tiene la opción de trabajar con la clase carácter, ¿vale? No sería char, sería character. Y tiene varios métodos, ¿vale? Que aquí podéis ver, bueno, varios atributos que muchos de ellos, honestamente, no los he visto en mi vida ni tampoco me interesan realmente y muchísimos métodos que tampoco he visto en mi vida y tampoco me interesan, honestamente, ¿vale? Pero bueno, la cuestión es que el que nos interesa aquí es el toString. El carácter toString lo que permite es pasar a string un carácter, ¿vale? Claro, si yo quiero, por ejemplo, char C1 igual a, ¿vale? Si yo esto lo quiero poner como un string, es muy sencillo porque podría ser el string S de C1, ¿vale? Igual a A. Perfecto.
no hay problema. Pero, como os digo, si yo quiero pasar un carácter que pueda generarme un problema de lo que digo, de escape, ¿de acuerdo? Porque al fin y al cabo son caracteres que se utilizan para la generación de los strings o para la definición de los caracteres. Lo que puedo hacer es usar este character to string. Entonces, lo que hace esto es, voy a meter aquí luego hola, ¿vale? Y luego vuelvo a meter otro character to string, ¿vale? Y luego aquí lo que hago es meto esto y cierro, ¿vale? ¿Qué es lo que me genera esto? Lo voy a imprimir. Send SQL, ¿vale? Y lo voy a ejecutar. Uy. Vale. De acuerdo. Y ejecuto. ¿Vale? Para ver. Entonces, veis que aquí lo que hace es que la sentencia final que me mete es lo que yo pretendía, ¿de acuerdo? Que era doble comillar el hola, ¿de acuerdo? Dentro de, en este caso, la comilla simple que tengo aquí, ¿de acuerdo? Que es en la que me define generalmente lo que voy a meter dentro del line, con lo cual me permite hacer esto, ¿vale? Como os digo, esta es una manera, ¿vale? Para este problema, que es el que yo creo más generalista que os puede surgir. Luego puede haber con otro tipo de caracteres, ¿vale? Por ejemplo, como los de tipo de tabulaciones, retornos, etcétera. También os digo que en esos casos habría que ver, porque probablemente desde SQL, y esto honestamente no lo sé porque nunca me he enfrentado tampoco a este problema, pero honestamente desde SQL probablemente haya funciones de tipo built-in que os permitan hacer búsquedas basándose en caracteres un poquito más especiales, ¿vale? También esto luego depende de las propias codificaciones con la que esté la base de datos y con lo que vosotros le mandéis. Ahí puede haber ligeros problemillas, ¿vale? Ahí ya os digo que tendría que ser ver un poco la base de datos con qué caracteres, con qué codificación se ha creado. La base de datos, bueno, es más, la base de datos o las tablas, concretamente de las bases de datos, mirad, me voy aquí a Asociación Cervecera, ¿vale? Que fue lo que hicimos el otro día de ejemplo. Y me voy aquí a alterar la tabla. Aquí veis en el Charset Collation podéis ver la codificación que se utiliza. Generalmente mete por defecto, en este caso creo que estaba metiendo UTF-8, esto de MP4, no sé si es una variación concretamente de UTF-8, ¿vale? Supongo que sí, no sé en qué consiste exactamente, pero bueno, es la que mete por defecto. Aquí, lógicamente, vosotros podéis trabajar con esto, ¿vale? Podéis trabajar con la codificación realmente que queréis que tengan las tablas. Generalmente se aplica la misma codificación cuando vas generando las tablas dentro del Workbench. Esto de la codificación no lo habéis visto en el Create Table, ¿vale? Realmente, nosotros os explicamos el Create Table, digamos, más básico, pero podéis en la documentación de MySQL, ¿de acuerdo? Podéis echar un vistazo a cómo se establece, en este caso, ¿de acuerdo? Un charset determinado, un tipo de codificación, ¿vale? Que ya veis que no es tampoco especialmente complejo, no tiene mayor historia, ¿vale? Pero bueno, que tengáis en cuenta que es algo que puede... Es verdad que cuando trabajéis con una base de datos real puede suponeros algún tipo de problema. Y ya os digo que para evitar los caracteres de escape, como el tema del doble, yo lo hago así, pero vuelvo a lo mismo, estoy completamente seguro de que hay mejores opciones, pero honestamente las desconozco, ¿vale? Podrá hacerse de otra manera, pero ahora mismo no... Bueno, a ver, supongo que se podrá meter la codificación incluso con alguna propia paquete de Java, algunas propias clases o métodos te permitirán trabajar con esto de otra manera, pero bueno, es una forma, ¿vale? Para evitar esto. Bueno, dicho esto, de todas maneras, comentaré un poquito más de esto de lo de los caracteres de escape y demás, como os digo, cuando veamos ahora lo de SQL Injection, porque tiene influencia lo diré, en cómo se comporta la base de datos y sobre todo, no cómo se comporta la base de datos, pero la seguridad que puede tener la base de datos en base a esto, ¿vale? ¿Alguna duda más sobre en general o alguna cosa de lo que haya visto hasta ahora que no haya quedado claro, algún problema, algún error?
teléfono en el chat, que lo he perdido mientras os estaba explicando. Vale. Yo ya sabéis, yo pregunto, os doy unos segundos. Si no hay comentarios, es que asumo que está todo claro, ¿vale? En cualquier caso, podéis interrumpirme, ya sabéis, en cualquier momento. Bueno, errores. Vamos a ver. El tema de los errores, a mí es el tema que generalmente más me cabrea. Me explico. Más me cabrea con vosotros, con vosotros como alumnos. ¿Por qué? Me cabrea porque no los leéis, ¿vale? Tendéis a que cuando algo os da fallo en vuestro código, y esto no sé si sucede en otras asignaturas, pero yo en las que doy que implica algo de programación, bien sea aquí en esto, bien sea, por ejemplo, en Analytics, cuando en Python hacemos alguna cosa, o alguna, sí, bueno, en los de análisis, sobre todo que trabajo, ¿vale? Cuando da un error, sobre todo de código, ¿vale? Bueno, de código de la aplicación, ¿vale? En realidad, pues, oye, el VMware me da este error. Bueno, vale. Lo que me da la sensación es que muchas veces no leéis el error. No leéis el error porque creo que a veces resulta mucho más fácil mandarle un correo al profesor y preguntarle, oye, ¿qué pasa aquí? Y no pasa nada porque me mandéis un correo, no me malinterpretéis. Me tenéis que preguntar lo que no entendáis o lo que os esté generando problemas que no podéis solucionar. Pero una faceta que se supone que tenéis que ir desarrollando durante vuestra vida académica, durante los N años que vais a pasar en la universidad, es aprender a sacar las castañas del fuego. Porque la pura realidad es que el día de mañana, cuando estéis trabajando en una empresa, lo que no vais a poder es estar todo el día preguntándole a fulanito, a menganito, oye, esto porque me da error o aquello porque no me funciona, etcétera, etcétera. Y de verdad, os lo digo muy en serio, esta es una faceta que tenéis que ir desarrollando desde ya, ¿vale? Tenéis además una suerte inmensa, vosotros, que es que existe Stack Overflow, ¿vale? Puede parecer de coña, pero no lo es. Vale, a ver, estoy leyendo lo de Lucas. Vale. De acuerdo, o sea que básicamente es una extensión de 4 bytes por carácter. Vale, pues bueno, tiene sentido. Supongo que estos son el tipo de cosas que por defecto uno no piensa que le va a suceder hasta que ve que hay algún tipo de problema con algún tipo de dato, ¿no? Con el que intenta trabajar. Pues genial, Lucas, gracias por la aclaración. La verdad que es que con lo del tema del charset normalmente no lo explico y por eso desconocía el MV4 este. La verdad, sabía que generalmente ponía UTF-8, pero lo del MV4 debe ser eso relativamente, no sé si nuevo, pero que yo no lo había visto. Bueno, como os iba diciendo, entonces, el tema de los errores y Stack Overflow, ¿vale? Que puede parecer de coña, pero la pura realidad es que Stack Overflow es algo de muchísima ayuda. Cuando yo estudiaba la carrera, ¿de acuerdo? No existía Stack Overflow, con lo cual, digamos que me tenía que buscar las castañas por otros métodos. Existían otros foros de programación, pero ya os digo que no tenían ni mucho menos nada que ver con la cantidad de información que podéis encontrar en Stack Overflow hoy en día. Y digo Stack Overflow como digo cualquier otro foro, ¿vale? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Por favor, cuando os dé un error, tenéis que leerlo, tenéis que interpretarlo y tenéis que tratar de entender a qué se debe, ¿de acuerdo? Yo os voy a dar ahora una serie de información sobre cuáles son los errores más comunes que os vais a encontrar cuando estéis interactuando contra una base de datos desde Java, ¿de acuerdo? Con JDBC a nivel programático. Bueno, desde Java, en realidad esto es, algunos son desde Java porque van a ser excepciones, ¿de acuerdo? Pero algunos de otros van a ser no solo excepción, sino va a ser el mensaje de error de la base de datos. Entonces, bueno, el principal error, driver no cargado, ¿vale? Cuando no se encuentra en el class path, ese jar que hemos visto que necesitamos. Error secundario que yo os digo ahora que hemos visto estos días, cuando el driver se encuentra en el class path, pero estáis trabajando con versiones, digamos, muy dispares entre lo que es la base de datos y el propio driver. Es decir, la base de datos tiene una versión muy reciente y el driver muy antiguo o viceversa, con lo cual genera un problema, ¿de acuerdo?, a la hora de trabajar a la hora de interactuar. Bien,
Fallo de conexión. El fallo de conexión, esto especialmente muy relevante cuando estáis trabajando desde la máquina virtual. ¿Por qué desde la máquina virtual? Bueno, porque si habéis hecho una instalación del servidor tal y como yo os expliqué en el vídeo que os subimos, ¿de acuerdo? Lo más probable es que ese error no os surja. ¿Por qué? Porque si seguisteis paso a paso esa instalación, seguramente cuando llega el momento en el que os dice ¿qué hacemos con el servicio? ¿Lo arrancamos al arrancar el ordenador o lo arrancamos manualmente? Lo habríais dejado para que arranque con el ordenador, con lo cual cada vez que arranquéis el ordenador el servicio se ejecuta de manera completamente transparente para vosotros en background, ¿de acuerdo? Como una aplicación más que está corriendo y no supone un problema, ¿de acuerdo? Ahora leo lo que me estás poniendo, Lucas, y lo vemos para así que no perder el hilo, ¿vale? Entonces, ese fallo de conexión probablemente muchas veces os puede generar dudas de qué es lo que está pasando, etcétera. Lo que tenéis que intentar ver es si el fallo de conexión, generalmente cuando el fallo de conexión es porque no se puede conectar al servidor, suele dar un fallo que dice en el mensaje generalmente algo así como connection refuse, ¿vale? Porque la idea es que se está intentando desde vuestro código en Java abrir un socket contra la máquina contra la que os queréis conectar, que es la vuestra, ¿de acuerdo? Pero eso es irrelevante, que sea la vuestra o que sea otra. Se intenta conectar a una determinada máquina a un determinado puerto y no puede conectarse, ¿de acuerdo? Porque la máquina está bloqueando ese, digamos, intento de conexión, básicamente porque no tiene el puerto abierto, el puerto que va a ser el 3306 por defecto. Entonces, os va a dar un error de connection refuse, que es que, oye, mira, la máquina a la que te intentas conectar está rechazando la conexión, ¿vale? Entonces, en ese caso, lo más probable es que sea un problema de que el servidor no está levantado. Pueden ser otros problemas, puede ser un firewall, puede ser algún problema quizás raro de conexión de algún tipo, puede ser un error en que os estéis intentando conectar a una máquina que realmente no es. Pero lo más normal en vuestro entorno en el que vais a trabajar ahora mismo en esta asignatura es que el fallo sea porque no habéis levantado el servicio. Entonces, en la máquina virtual os tenéis que ir al SAM, ¿de acuerdo? Y darle al servicio a Start. Incluso si está arrancado, que a veces puede quedarse frito un poco en la consola del SAM y el servicio se ha caído, pues darle a Stop y volver a arrancarlo, ¿vale? Reiniciarlo. Muchas veces los servicios pueden parecer que están levantados y están levantados en el sentido de que el servicio se está ejecutando, pero puede haberse quedado colgado por X motivos, con lo cual lo podéis coger y dar de baja, ¿vale? Bueno, no existe la base de datos. Error también bastante habitual. Cuando no existe la base de datos, lo que ocurre es que os intentéis conectar, por ejemplo, a Sakila y te dice, oye, que no puedo, ¿vale? Cuando tenéis el string de conexión, aquí nosotros, uno de los parámetros que le damos es la base de datos, ¿vale? Pero realmente esta base de datos, esto es un parámetro opcional. Es decir, yo podría coger, quitar esto, ¿vale? Y me conecto tan tan ricamente, ¿vale? Y realizaría una conexión a la base de datos. Bien, lo que pasa es que cuando establecemos una base de datos, pues lo que hace es intentar directamente ya trabajar contra ella, ¿vale? Que es lo más normal, ¿eh? En las conexiones que hacemos desde JDBC es lo más normal. Pero si no existe, pues no os va a dejar. Si no existe o incluso si con ese usuario no hubiera permisos, de acuerdo a algún tipo, os daría también algún error. Error de sintaxis en sentencia SQL. Este es otro de los más frecuentes, ¿vale? Y es básicamente que estáis escribiendo, oye, quiero hacer una select, quiero hacer un insert, pero lo habéis escrito mal. Habéis puesto una comilla donde no es, os falta un paréntesis, os falta el nombre de la tabla no existe, el nombre de la columna no existe, cosas de ese estilo, es bastante habitual. Entonces, en ese caso os da un SQL syntax error, ¿vale? Bueno, miento, cuando el nombre de la tabla no existe no es un SQL syntax error, ¿vale? Os va a decir que la tabla no existe. Pero bueno, lo que os digo es pues que falta un paréntesis, falta un carácter o en vez de insert habéis puesto in rest o cosas de ese estilo, ¿vale? Eso lo he visto muchas veces. Entonces, revisar simplemente que la sentencia está bien. Pues, a veces, cuidado, sobre todo en sentencias muy complejas, puede resultar difícil ver dónde está el problema, ¿vale? Pero al fin y al cabo, yo cuando pasa eso, lo que os recomiendo es intentar reproducir esa sentencia en el Workbench, ¿vale? Copiarla. Cuando tiene parámetros, la cosa se complica. Ahora veremos otros parámetros, pero bueno,
intentar solventar, o sea, esos de los parámetros metiendo vosotros valores y iros al Workbench y ejecutarla, a ver si os sigue dando error, ¿vale? Si os sigue dando error, pues tendréis que ver en el Workbench ahí, además en el Workbench ya puede ser que os muestre algún tipo de recomendación, no recomendación, pero que señale de alguna manera dónde pueda estar el error, ¿vale? Errores de permisos, ¿vale? Intentar acceder a algo que no podéis con este usuario, ¿vale? No suelen ser muy comunes generalmente con lo que nosotros vemos en la práctica, pero pueden pasar. Y luego el que más me gusta a mí más me gusta, lo digo porque es el que, es un poco de coña, ¿no? Pero es el que más problemas os da y el que menos leéis y intentáis entender, por lo cual es una relación de amor-odio con él. Violación de reglas de integridad referencial, ¿vale? Esto implica que cuando estáis intentando conectaros a la base de datos y hacer una operación contra una tabla, como puede ser una inserción, un borrado, etcétera, estáis haciendo algo que no está permitido por la integridad referencial. Pues estáis intentando meter en una tabla algo con una primary key que ya existe, con lo cual es un error de clave primaria duplicada. Estáis intentando meter algo, por ejemplo, donde con una foreign key, ¿de acuerdo? Tiene que cumplir una restricción de foreign key y no la está cumpliendo por el motivo que sea, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta esto, ¿vale? Esos tipos de errores son muy comunes y es muy fácil que os dé. El de Duplicate Entry for Key Primary está clarísimo. Clave primaria duplicada. Y me vas a decir, no, pero es que seguro que no está, que yo no lo he hecho, que no sé qué. Está, seguro. Os estáis equivocando vosotros, ¿vale? No es por nada, pero que nunca he visto todavía un caso donde el SGBD se equivocara, ¿vale? La clave foránea, pues la clave foránea, eso es lo mismo. Estáis intentando insertar algo que hace referencia a otro elemento de otra tabla. Me estáis diciendo, no, es que el otro elemento de la otra tabla está, estoy seguro, 100%. Vale, luego no estaba. Y hay casos en los que sí está, pero entonces lo que pasa es, que esto es una cosa que tenéis que tener en cuenta, las claves foráneas hacen referencia entre tablas, ¿vale? A columnas determinadas o atributos determinados. Tienen que tener el mismo tipo, el mismo tipo de tipo de dato, ¿de acuerdo? Si no coincide el tipo de dato, no podéis hacer, en este caso, esos links entre claves primarias y foráneas de una tabla y de otra. Entonces, es muy importante, ¿de acuerdo? Muy, muy importante que os aseguréis que el tipo de dato que quizás estáis insertando es correcto con respecto a lo que estáis haciendo referencia en la otra tabla. ¿Por qué? Porque si no, os va a dar un error de clave foránea, ¿vale? Entonces, los errores de clave foránea generalmente son los más comunes, estos dos. Vale, bueno, a ver, Lucas, ¿qué me decías? Otra cosa, CI es case insensitive, ¿vale? Y no es sí, por defecto no distingue, ¿vale? Es case insensitive, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser que haya maneras en las que se pueda forzar, ¿vale? Desde luego, a ver, tener en cuenta que las bases de datos tienen una gran cantidad de opciones de configuración, opciones de lo que digo, funciones incluso internas para realizar determinadas cuestiones, con lo cual hay, digamos, configuraciones por defecto, pero hay muchas cosas que se pueden llegar a tocar y cambiar, ¿vale? Bueno, ¿cómo debemos comprobar para poder solucionar cada error? Bueno, cualquiera de los errores que os he mostrado ahí va a dar una excepción, ¿vale? Lo que pasa es que cada uno es de un tipo determinado. Entonces, en función del tipo o de los datos, la información adicional que nos dé, como los códigos de error, esta es la parte importante, podemos saber el error concreto, ¿vale? Aquí os pongo un poco unos ejemplos de las excepciones posibles que pueden dar, ¿vale? Y cómo las podemos manejar. En el primer caso, lo que vemos es un catch de SQL exception, ¿de acuerdo? Que es la excepción por naturaleza más importante que os vais a encontrar cuando manejéis bases de datos, ¿de acuerdo? Es la principal. Entonces, SQL exception es la que va a dar cuando dé un error de sintaxis, cuando dé un error de clave primaria, cuando dé un error de clave foránea, cuando dé un error de acceso, de conexión, de conexión, con de conexión me refiero no de que dé un connection refuse, ¿vale? Sino de que haya algún problema en la conexión, pues eso, por usuario, por la base de datos que no exista, etcétera, etcétera. Todos esos son códigos de tipo SQL exception, ¿vale? Son excepciones de tipo SQL exception. Entonces,
Vosotros, en el código de error, ¿de acuerdo? Yo generalmente lo que hago es obtener el message, ¿vale? El get message. En el get message lo que os devuelve es lo que la base de datos os está diciendo. Oye, mira, hay este error por esto, por esto, por esto. Y entonces ahí podéis verlo. Pero bueno, ese error algunas veces incluye el código de error, ¿de acuerdo? Algunas no lo incluye, pero si no, con el código de error podéis ir un poquito más grano fino. ¿Por qué grano fino? Porque, bueno, con los códigos de error vosotros os podéis ir a la documentación de MySQL, ¿de acuerdo? Aquí a los error messages, esto creo que ya lo hemos visto, ¿vale? Y podéis ver, por ejemplo, las tipologías de error que hay, ¿vale? Aquí se puede ver, ¿vale? Creo que hay algún sitio donde están más detallados error a error. Si no, también os digo que una opción es lo típico, poner error MySQL X, ¿no? El 600, es que ahora mismo no me acuerdo de errores particulares, ¿vale? Pero ponéis el número de error y os vais a encontrar, perdón, información en la documentación sobre el error particular al que se está haciendo referencia, ¿vale? Bueno, la otra excepción era la de class not found, que ya la habíamos visto para el driver, no tiene mayor historia. Y si no, pues bueno, aquí lo que hacemos es un catch exception para otro tipo de errores, ¿vale? Que puede ser el propio de la conexión, del connection refuse, etcétera, etcétera. Pero bueno, que el principal es SQL exception, ¿de acuerdo? Bien. En este caso, ¿vale? Lo que tenemos es un ejemplo, ¿de acuerdo? Que quiero que probéis, ¿de acuerdo? Dejarme mirar porque, a ver... Vale, esto debería dar error, ¿vale? Si ejecutamos el otro día la actualización de cambiar el nombre de los Dan a Daniel, ¿vale? Porque si no, en principio no tenemos Daniels, ¿de acuerdo? O sea, que esto que quede claro, que esos errores, o sea, estos códigos se van ejecutando uno tras otro en función de lo que vamos haciendo. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora, ¿de acuerdo? Venga, os doy 2 minutos para que creéis un método nuevo, ¿vale? Donde vamos a meter esto. Donde vamos a meter a ver, yo voy a limpiar mi código un poco, en el sentido de que voy a quitar, lo diré, algunos de los métodos que he ido creando, ¿vale? De ejemplos, porque me estoy volviendo loco con tantísimo método y no lo necesito realmente para nada, ¿vale? Entonces, voy a llamar a este ejemplo y lo voy a ir copiando, ¿vale? Vale, y en este caso, a ver, es un update, author set, author ID igual a 1 web, first name igual a Daniel. Vale, resultado, no sé qué, y esto es lo que tengo, vamos a ver, tengo hecho para que cuando hay una excepción, vale, me suelte, yo lo voy a dejar con que me suelte la traza entera, ¿vale? Luego lo vemos. Voy a ejecutar. Correcto, vale. Vale, quiero que probéis, ¿vale? A ver si os da ese error, ¿vale? Debería dároslo. Entonces, copiar ese código y me confirmáis, ¿vale? Si os está dando ese error. Vale, sale ese error, ¿no? Genial. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? ¿Y por qué da? O sea, bueno, está claro que lo estoy forzando el error, ¿de acuerdo? Pero ¿qué? ¿Qué es lo que estoy haciendo y por qué me lo está dando? Venga. Vale, pero efectivamente, eso es lo que tú lees en el error, ¿vale? Pero prácticamente me has hecho una traducción literal. Ahora, interprétame el error en base a la sentencia que yo estoy ejecutando, en base al update. ¿Por qué ese update me está dando ese error? Es lo que quiero saber. ¿Qué es lo que está ocurriendo o estoy intentando hacer para que porque exista ese error? Bien, de acuerdo, exactamente. Mira, si lo que... Me voy a ir a la base de datos un segundo, ¿vale? Para que veamos efectivamente qué es lo que está ocurriendo. Entonces, me voy a ir a Sakila, me voy a la tabla de actor y yo lo que veo es que ya existe un actor con el ID1 que es Penélope Guinness,
¿de acuerdo? Entonces, lo que hay es que yo tengo varios Daniel, ¿de acuerdo? Porque el otro día, acordaros que hice un update para cambiar el nombre de Dan a Daniel. Concretamente tengo estos tres, ¿vale? Daniel, Thorn, Harris y Street, ¿de acuerdo? Con estos tres IDs. Y lo que le estoy diciendo es, a esos tres les quiero poner de ID 1, ¿vale? Entonces, perdón, ¿vale? Entonces, claro, me está diciendo, oye, es que ya existe alguien con el ID 1 y entonces no puedes ponerles ese valor porque es clave primaria, ¿vale? Entonces, es normal que me dé un error, ¿vale? Duplicate entry 1 for key primary. Hay que interpretar nuevamente lo que os digo, el error y por qué me lo está dando, ¿de acuerdo? En base a la sentencia. Entonces, esto que creo que queda claro, ¿verdad? Vamos entonces ahora a probar a hacer esta otra sentencia. Vale, la voy a coger y yo la voy a ejecutar. Let's go actor, where actor ID igual a 5. ¿Vale? Y me da ese error. Quiero que lo probéis, lo copiáis, lo ejecutáis, me lo confirmáis que os da ese error y quiero que me expliquéis por qué da ese error. ¿Quién me confirma que da el error y quién me explica por qué lo da? ¿Vale? ¿Y ahora por qué? ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Alguien se atreve? ¿Alguien, bueno, se atreve? ¿Alguien cree que sabe qué es lo que pasa? Vale, venga, lo explico yo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, primero vamos a leer el error. Cannot delete or update apparent row a foreign key constraint fails, ¿vale? Shakila film actor constraint, ¿vale? Tarjeta, foreign key, actor ID, reference actor, update cascade. Perfecto. Vamos a ver, o sea, lo que veo es que aquí hace referencia a esta tabla film actor. ¿Qué es lo que ocurre? Vámonos al workbench. La tabla film actor, si yo la altero, le doy a alterar, bueno, esto es para verlo aquí visualmente, ¿vale? Y me voy a las foreign key. Yo tengo aquí una foreign key que se llama FK Film Actor Actor, que de hecho es la que menciona aquí abajo, FK Film Actor Actor, con lo cual me está diciendo, oye, aquí estás haciendo algo que no cumple una de las reglas de integridad referencial que tengo, concretamente es esta, la de FK Film Actor Actor, ¿vale? Si voy y la veo, lo que veo aquí es que, ¿vale? De acuerdo, hace referencia a la tabla actor y esta tabla, referencia al actor ID y veo on update, cascade, on delayed, restrict. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿qué está pasando? Os he enseñado eso. ¿Qué creéis ahora que está pasando? Correcto. Vale, en el resto de tablas, que concretamente es Film Actor, ¿vale? No hay más, es una, solamente a la que está referenciando. Pero claro, lo que te está diciendo, a ver, actor, tú estás intentando borrar un actor, ¿vale? El actor con ID 5 que será el que sea, ¿vale? Pero te dice, a ver, es que la tabla de actor está referenciada con Film Actor, ¿vale? O sea, hay una unión, hay un nexo a través de una foreign key, ¿vale? Que es esa foreign key, FK Film Actor Actor. Entonces, lo que te está diciendo es, no puedes borrarlo porque en la política de borrado de la, en la política de borrado de la foreign key está restringido, ¿vale? No hay un borrado en cascada, no hay para que cuando borre el actor automáticamente me borre todos los registros de Film Actor, que sí que lo hay, por ejemplo, en la actualización. En el update sí que hay un cascade, ¿vale? Sin embargo, en el delay no, con lo cual me dice, tururú, que no puedes.
Bien, ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo lo solucionaríais? Si quiero cargarme a este actor, o sea, me lo quiero cargar, no hay más tu tía, ¿cómo lo arreglo? Bueno, vamos a ver. Me quiero cargar a ese actor, entonces, no me lo puedo cargar directamente. Pues vamos a hacer una cosa. Lo que voy a hacer es primero cargármelo de Film Actor y luego me lo cargo de actor, ¿vale? Vamos a ver, Film Actor, cuántos registros me cargo, ¿vale? Solo por curiosidad. Y luego de actor, ¿vale? Entonces, yo ejecuto ahora esto, ¿vale? Y de Film Actor me cargo 29 registros, es decir, ese actor estaba participando en 29 películas, ¿de acuerdo? Que ese Film Actor lo que hace es unir actores con películas. Y luego, bueno, lógicamente aquí me da 1 porque solamente puede haber uno, porque con el ID que le he dado es 1, ¿vale? Aquí Film Actor, perdón, Actor ID aquí no es clave primaria en sí per se, ¿vale? Será la clave primaria será la unión con el Film ID. Es una tabla de relación que une con Film. Bueno, y no sé si tenía alguna información más, no sé si tenía la fecha, bueno, un last update, ¿vale? Que entiendo que no será probablemente parte de la clave primaria, no, ¿vale? Pero la clave primaria aquí era Actor ID y Film ID, pero Actor ID en sí mismo no representa clave primaria, con lo cual es lógico, ¿vale? Que yo pueda haberme cargado 29 registros, ¿de acuerdo? De esta base de datos, de esta tabla, perdón. Pero luego ya en Actor solamente tengo 1. Entonces, es la manera en la que, a ver, no puedo hacer el cascada, no tiene cascada, me lo estoy implementando yo. Me voy a Film Actor, los borro y luego me voy a Actor. ¿Bien? ¿Esto queda claro? O sea, esto no es JDBC, esto es SQL y esto es concepto general de lo que son las bases de datos de todo lo explicado hasta ahora. Tiene que quedar claro o tenéis que, digamos, ser capaces vosotros de discernir esta solución. Porque si no, el problema es que estamos perdiendo partes conceptuales. Entonces, ¿ha quedado claro lo que he explicado? Como más allá del código, el código es una chorrada, ejecuto una, borro, ejecuto otra y vuelvo. Vale, el por qué lo hago así, perfecto, lo explico. Sí, vosotros de verdad, las veces que haga falta o de las formas que haga falta, yo lo explico, ¿vale? ¿Por qué lo tengo que hacer así? Como bien habéis visto, en la tabla Film Actor yo tengo una foreign key que hace referencia a que la tabla Film Actor y la tabla Actor están unidas, ¿vale? A través de esa foreign key, concretamente, que es a través de la columna Actor ID, ¿de acuerdo? Bueno, perdón, a veces parece que miro para un lado para otro, pero como tengo el chat ahí, tengo la manía de mirar abajo. Tengo Film Actor, que tiene Actor ID, ¿de acuerdo? Y tengo Actor, que tiene Actor ID, y entonces establezco una referencia entre ambas. El problema es que en la foreign key está definida, como lo veis aquí ahora mismo en la pantalla, que entiendo que estáis viendo el Workbench, ¿vale? O sea, que igual estoy explicando, asumiendo que estáis viendo algo que no estáis viendo. ¿Estáis viendo el Workbench? ¿Me lo confirmáis? Vale. Entonces, os fijáis que aquí donde tengo seleccionado el Actor ID, dice que referencia a la columna Actor ID y dice On Update Cascade, On Delay Restrict. Si yo hubiera querido hacer un update, él automáticamente, si yo actualizo el Actor ID, ¿de acuerdo? De la tabla Actor, actualizo un registro de la tabla Actor que afecta a ese Actor ID, automáticamente hubiera propagado el cambio hacia la tabla Film Actor. Pero en Delay me dice que no. Me dice, no, es que en Delay no puedes coger y cargarte a un actor y que se propague el cambio. ¿Por qué? Porque se ha definido así al hacer la base de datos, sin más. Es una política, ¿de acuerdo? No es una restricción técnica, sino que yo decido que, oye, cuando se borra, pues no puedes borrar a un actor. No puedes borrar a un actor, al menos no sin borrar todos sus registros, ¿de acuerdo? Pero que en la actualización sí, puedes cambiarle el ID y se lo cambia automáticamente. Tiene cierto sentido, ¿vale? Porque si yo al actor con ID 50 le quiero poner ahora el 320, el actor sigue siendo el mismo. Con lo cual necesito que en la tabla Film Actor, donde antes había un 50, ahora ya un 320, para que se mantenga la coherencia. Pero, sin embargo, lo que igual no tiene tanto sentido es que te puedas borrar a un actor, el actor 42, y que luego resulta que en la tabla de Film Actor siga apareciendo ese actor 42, ¿de acuerdo? De alguna manera, sin
sin borrarlo. Entonces, puede que no, bueno, según como lo he dicho, me estoy dando cuenta que lo he dicho mal, no, porque eso sería haber aplicado un borrado en cascada. Lo que no me permiten es, en este caso, borrar un actor directamente, porque no, bueno, pues por la política que sea, no acabo de entender, de hecho, ahora mismo muy bien por qué no quieren poner un borrado en cascada. Estoy pensando a ver qué, de actor a film actor. Bueno, no lo sé. La verdad que ahora mismo no lo interpreto muy bien porque no lo quieren hacer. El caso es que no lo permite. Pero yo quiero hacerlo, yo quiero borrarlo. Entonces, la única manera que tengo de borrarlo es yéndome a borrar sus películas en la tabla film actor. Porque es que con esa restricción de restrict no voy a poder hacerlo de ninguna otra manera. ¿Sabes? Que es imposible. Entonces, es por eso por lo que hago esto primero. Primero borro, ¿de acuerdo? Todas las referencias en Film Actor, aquí, ¿vale? Para este índice de actor, borro todas las películas en las que ha participado y luego borro el actor. Simple y llanamente. O sea, estoy forzado, es un borrado en cascada que estoy haciendo yo. Lo que pasa que lo estoy haciendo yo manualmente y lo estoy haciendo precisamente al revés, no al revés. La base de datos lo va a hacer así también, ¿vale? La base de datos cuando ejecuta el borrado en cascada, borra los de la tabla referenciada y luego borra los de la tabla original, realmente, ¿vale? Porque el proceso tiene que ser así para precisamente no dar los errores propios de la integridad referencial. Y lo que hago es yo emular ese proceso. No sé si Gonzalo ahora lo he clarificado un poco más, ha quedado un poco más claro. Entiendo que sí, ¿vale? Asumo que sí, si no, por favor, me lo dices. Vale. Un segundín, ¿eh? Vale, perdonad un segundo. Vale, seguimos entonces. Bueno, vale, hasta aquí hemos visto cómo trabajar con... A ver, en realidad, a día de hoy, con lo que sabéis hasta este momento, ya podríais interactuar contra una base de datos y hacer prácticamente cualquier cosa, ¿vale? Porque como statement es una sentencia que podéis hacer lo que sea, de manera un poco Warry Page, algunas de las cosas que voy a explicar ahora, que para eso está prepare statement, pero técnicamente podríais hacer cualquier cosa, es decir, podríais hacer cualquier tipo de query, de ejecución de sentencia, de lo que sea. Bien. Entonces, ahora vamos a ver prepare statement. Bueno, dadme un segundo, por favor, es que voy a abrir la ventana porque... Ya, perdonad, es que me han gaseado aquí con un spray que han echado y he abierto la ventana para no palmar aquí dentro. Bueno, como os iba diciendo, con Statement podéis hacer prácticamente cualquier cosa. Lo que pasa es que JDBC proporciona una interfaz adicional para hacer determinadas operaciones que se llama Prepare Statement, ¿de acuerdo? Prepare Statement es una extensión, es una clase como Statement, funciona de manera muy parecida. Lo que pasa que permite, bueno, no es que permita, es que si tenemos un bucle donde vamos a lanzar una misma consulta de manera repetida con diferentes parámetros, el uso de Statement es, digamos, ineficiente, ¿vale? A ver, en términos computacionales de memoria, de ejecución, el hecho de que uséis uno o uséis otro, creo que es bastante irrelevante, ¿vale? O sea, realmente. No va a suponer mucho problema. Pero la pura realidad es que, bueno, un segundo. Vale, ya. No va a suponer mucho problema, pero la realidad es que, bueno, puede tener un cierto coste computacional en general usar uno u otro. Aparte de eso, tiene una serie de ventajas que vamos a ver que son referidas un poco a la seguridad propia de la base de datos, ¿vale? Entonces, bueno, ¿por qué o en qué situaciones es mejor utilizar prepare statement, ¿vale?
Bueno, fundamentalmente, como os digo, en opciones donde tenemos un bucle, ¿de acuerdo? O en opciones donde tenemos parámetros, ¿vale? ¿Por qué? Porque los parámetros, y con parámetros me refiero, imaginaros que queréis hacer una consulta como las que hemos visto anteriormente, ¿vale? Que queréis hacer ese delay. Si queréis hacer ese delay, claro, aquí ya sabéis que el ID es el 5, pero ¿y si es un ID que te viene dado porque te lo dan por teclado? ¿O si es un ID que viene dado porque te lo dan en un método o como un parámetro o un string? ¿De acuerdo? ¿Cómo lo metéis? ¿Vale? ¿Cómo lo meteríais ahora mismo? Si yo os digo que el ID está en una variable que se llama ID a borrar, ¿cómo lo meteríais? ¿Qué haríais? ¿Cómo meteríais ese ID que os digo que es eso, ID a borrar? Ese es el nombre de la variable. La variable es un entero. Lo concatenarías directamente, ¿no? Vale, perfecto. Esa es la idea, ¿de acuerdo? De hecho, eso es lo que por defecto debéis pensar. ¿Cómo lo meto ahí? Bueno, pues concateno el valor, ¿de acuerdo? Abro comilla, meto el número, cierro comilla y cierro la sentencia. Y eso es como por defecto se hace, ¿de acuerdo? Pero que, como os digo, está mal hecho. Está mal hecho porque hay una manera de hacerlo a través de la clase PrepareStatement. Lo que pasa es que en Statement no tendríais otra manera. Para eso está PrepareStatement, ¿vale? Para que no tengáis que hacer eso. Entonces, bueno, PrepareStatement permite planificar la carga del gestor, ¿vale? Simplemente modificando los parámetros en cada consulta, con lo cual es por eso por lo que es un poco más eficiente. Y luego, sobre todo, evita los ataques por inyección de código SQL en Java, ¿vale? Que es la parte que a mí más me interesa. Pregunta, ¿alguien ha escuchado alguna vez hablar de la inyección SQL? ¿Sabe lo que es? ¿Me lo sabría explicar? ¿A qué queráis? Me da igual. Está, está perfectamente explicado. Lo vamos a ver ahora como un ejemplo, pero está perfectamente explicado. Efectivamente, es una vulnerabilidad que básicamente consiste en tratar de meter una sentencia SQL donde no se espera una sentencia SQL, donde se espera un valor, ¿de acuerdo? Un parámetro que forma parte de otra sentencia SQL y, como bien dice Lucas, cerrar la sentencia actual y meter otra, ¿vale? A ver, yo tengo este ejemplo que es muy friki, pero a mí me hace mucha gracia. Si sois fan de Los Simpsons, os sonará la situación, ¿no? En la que Bart llama muchas veces al bar de Moe, ¿de acuerdo? Para preguntar por algún nombre en plan gracioso. Y entonces aquí lo que decimos es que está buscando al señor Díaz, ¿vale? Y dice, su nombre es... Y entonces lo que hace es justo lo que ha explicado Lucas. Pone unas comillas, ¿de acuerdo? Para poder, bueno, pone en este caso, poder insertar, ¿de acuerdo? Una sentencia que es ese drop table, ¿vale? Lo mete con el punto y coma. Ahora hablaremos de lo del tema del punto y coma, porque esto también es una cuestión de configuración de del propio SGBD, que hacer determinadas cosas puede permitir evitar estos problemas, ¿vale? Entonces, lo que hace es meter un drop table, ¿vale? Aquí, bueno, pone drop table asterisco, ¿no? Como con la idea de cargarse absolutamente todas las tablas, ¿bien? Entonces, aquí lo que hace la idea es que Moe va a decir, oye, está aquí fulanito, que traducido en la sentencia SQL sería select asterisco from ebrios, en este caso, where nombre igual a, claro, la comilla que ha abierto inicialmente dentro de la sentencia SQL
para meter el nombre, la doble comilla, la cierra automáticamente con el valor que le ha dado var, ¿vale? Entonces, lo que hace es cerrar y luego con el punto y coma primero cierra el parámetro y luego cierra la sentencia. Al cerrar la sentencia, ¿de acuerdo? Luego ya mete el drop table asterisco, ¿de acuerdo? Y bueno, luego en este caso, esa última sentencia de Díaz, ¿vale? Que metería ahí con esos dos comentarios, esas dos líneas, ¿de acuerdo? Que nos daría un poquito igual porque esas no son líneas de ejecución que nos interesen y que sean relevantes, ¿vale? Entonces, bueno, el resultado, pues aquí lo que hace es como cargarse todo. Esa es la gracia, ¿de acuerdo? SQL Injection es algo que aquí os pongo un código, ¿de acuerdo? Donde potencialmente podría ser susceptible de SQL Injection, ¿de acuerdo? Es una función... Bueno, a ver, os digo una cosa. Bueno, os digo dos cosas. SQL Injection era un error o una vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Muy habitual hace años, pero que hoy en día es muy poco frecuente, ¿vale? Es prácticamente... No os digo imposible, pero bueno, en sistemas públicos, sistemas públicos de empresas, de e-commerce o de lo que sea, es casi imposible encontraros hoy en día este tipo de vulnerabilidad. Porque ya está más que fichado, ¿de acuerdo? Aunque bueno, se puede, pero no es habitual. Depende mucho de la parte del programador, ¿de acuerdo? O del framework, ¿de acuerdo? Ya hay muchos frameworks que manejan esto de una manera completamente diferente, ¿de acuerdo? Para evitar este tipo de problemas. Pero vosotros, como programadores, podríais meter la pata y tener un problema de SQL Injection. Entonces, la idea aquí es que esa SQL Injection se basa precisamente en la solución que dio Diego antes, ¿de acuerdo? Que es la más lógica, pero a ver, si tengo un parámetro, ¿cómo coño se lo meto? Pues lo concateno, ¿vale? Como estoy haciendo ahí select first name, last name, from aquí el actor, where last name igual a, yo cojo y meto, en este caso, el last name que me viene dado como parámetro, ¿de acuerdo? Entre las comillas simples. Si ese last name contiene algo que me puñetee, pues me la lía, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, este es otro ejemplo, ¿vale? De lo que pasaría la idea. De hecho, esto suele pasar, o solía ser muy habitual en este tipo de formularios de login, ¿de acuerdo? Que donde hay un nombre de usuario y una contraseña, que la comprobación de usuario y contraseña pueda ser una consulta de este estilo, ¿vale? Ser asterisco from user where user ID igual lo que sea y la contraseña la que sea, ¿de acuerdo? La primera imagen. Esa es la idea general de cómo compruebo yo, cómo hago el login, ¿vale? Hago una select, si coincide, perfecto. Si no coincide, eso no devuelve nada, con lo cual asumo que o el usuario viene la contraseña, no cuadra, ¿bien? Esto es todo una, cuidado, simplificación, ¿vale? Las contraseñas no estarían metidas directamente en texto plano, probablemente habría que aplicarle la función de hash correspondiente, pues el ML5, un SHA-1 o el que sea, ¿de acuerdo? La función resumen, pero bueno, la idea principal es esta. Y entonces, la idea de hacer un SQL Injection aquí es que en el User ID, pues lo que meto es precisamente ese cierre, ¿de acuerdo? Y lo que hago es meter un OR 1 igual a 1, ¿de acuerdo? Esa es una condición completamente coherente, ¿de acuerdo? Porque el User ID vacío seguramente no exista, pero como la condición es OR 1 igual a 1 y 1 igual a 1 es una condición siempre true, ¿de acuerdo? Y es un OR, con lo cual me vale con que se cumpla una de las dos condiciones, ¿de acuerdo? Pues ya está. Simple y llanamente lo que hago es meter ese OR 1 igual a 1 y lo que luego meto es, en este caso, un comentario, ¿vale? Aquí no estamos poniendo un ejemplo en el que luego se haga ningún tipo de operación contra la base de datos, pero podría meterse una operación contra la base de datos, ¿de acuerdo? No es el caso, pero podría hacerse. De hecho, es la idea luego de todo esto, poder meter una operación contra la base de datos y acceder a los datos. De todas maneras, las bases de datos de hoy, los sistemas de bases de datos de hoy, tienen una configuración, casi todas, hasta donde yo sé, que es la ejecución multilínea, ¿de acuerdo? Esto pasa también porque se permite que en una sola sentencia puedan ejecutarse, que en una sola línea puedan ejecutarse varias sentencias separadas por punto y coma. Si esto está desactivado, la idea es que no ocurriría, ocurriría el select, ¿de acuerdo? Pero el select podría devolver un valor que sería en este caso
vacío, pero no llegaría a ejecutar la siguiente sentencia, la del drop, con lo cual no habría en principio mayor historia o mayor problema, ¿vale? Si alguno tiene especial interés, yo os digo que no es hoy en día trivial hacer un SQL Injection. Es más, yo hace muchos años, hace unos años, para la asignatura intenté forzar un SQL Injection con una aplicación pequeñita que hice, ¿vale? Y me costó bastante porque no es tan trivial, ¿de acuerdo? Como os digo, hay una serie de condiciones que se tienen que dar. Sí que lo conseguí al final, forzarlo. Y bueno, si alguno tiene interés, pues que me lo diga, le puedo hasta pasar el código de cómo lo gestioné en su momento. También os digo que es un código de hace años que no he vuelto a mirar, pero bueno, ponía ejemplos de cómo efectivamente ejecutaba normal sin SQL Injection o cómo ejecutaba dando lugar a un SQL Injection, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo solventamos esto? Porque, vale, yo lo que os he dicho es, vale, no puedes concatenar, de puta madre, ¿cómo lo meto? Vale, pues ¿cómo se mete? Con prepare statement, ¿vale? Para iniciar un prepare statement, primero hay que llamar al método prepare statement, ¿de acuerdo? A través de la conexión, ¿de acuerdo? Igual que habíamos hecho con el statement, vuelvo hacia atrás muy rápido, con .create statement, con el prepare statement hacemos con .prepare statement. La diferencia es que, perdonad, que tanto mareo, en el create statement veis que no recibe parámetro, ¿vale? Es vacío. En el prepare statement vamos a recibir un parámetro, ¿de acuerdo? Que ese parámetro es el comando que queremos preparar, es decir, la sentencia que queremos preparar. La select, el insert, el delete, el update, sea la que sea, se pasa como parámetro, ¿vale? Y luego los parámetros del comando, de la sentencia, se meten con interrogantes. Lo vamos a ver ahora, no os preocupéis, en cuanto vemos un ejemplo de código va a ser muy fácil. Y luego, para establecer los parámetros, se usan los métodos set, ¿de acuerdo? Del prepare statement, que es similar al get del result set. Y se indica qué parámetro concreto se quiere modificar con su orden. Empieza en 1, ¿vale? Y luego se ejecuta de cualquier manera execute query o execute update. Igual que en el statement, ¿vale? Esto no cambia. Quiero hacer una query de tipo select, execute query. Quiero hacer un update, un insert, un delete, un lo que sea, execute update. Es lo mismo. La única diferencia es que la orden se le pasa como parámetro al método prepare statement y que luego los parámetros reales de la sentencia SQL se pasan con los setters, ¿vale? Vamos a ver el ejemplo. Quiero que, de hecho, copiemos este ejemplo, ¿vale? Porque es el ejemplo principal y es el único que os voy a mostrar de esto porque no tiene mayor historia, básicamente, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es crear un método nuevo en el cual lo que vamos a hacer es insertar en la base de datos a esos 4 actores, Clara Lago, Dani Rovira, Edward Norton y Denzel Washington, y lo vamos a hacer a través del uso de prepare statement. ¿Por qué es interesante aquí el prepare statement? Por dos opciones. Primero, porque vamos a hacer una misma sentencia que se va a ejecutar en varias ocasiones, en este caso 4, ¿vale? Porque es un bucle que va a recorrer esos arrays, ¿de acuerdo? Y luego, en segundo lugar, porque vamos a intentar evitar el SQL injection, bueno, vamos a pasar los parámetros tal y como se tiene que utilizar a través del prepare statement. Entonces, vamos a copiar, por favor, esto y lo vamos a ejecutar. Yo me voy a ir al Eclipse y lo voy a copiar también, ¿vale? Me voy a hacer mi nuevo método de ejemplo. Y ahora vemos y comentamos un poco más, ¿vale? Vale, a ver.
Paper statement, query for pst.setString, nombres de y dos nombres de apellidos y tres new date new date get time y esto es set date. Vale, y vale, este es el date, me está dando error. SQL, vale. A ver, ¿cómo vais? ¿Lo tenéis ya? Yo estoy acabando. Un segundo que, a ver, me traigo esto para acá. Ya lo he copiado, parece que funciona bien, pero antes me lo voy a cargar todo para que luego no me dé problema. Bueno, en realidad no me va a dar problema. Bueno, de hecho no me va a dar problema. Vale, ¿lo tenemos? Estamos en ello, ¿no? Entiendo. Venga, os doy unos minutos más, ¿vale? Quito la cámara, estoy con el micro. Venga, el primero que lo tenga, que me confirme si le funciona, que me le muestra. Ah, vale, de acuerdo. Es que, bien, correcto. Ese new date, el primero, tienes que poner primero java.sql, punto. Porque es del paquete Java SQL. Es que ahí está asumiendo que ya está importado, ¿vale? Entonces, por eso te da el error. ¿Te funciona ya? ¿Alguien a quien le funcione?
Os lo pongo yo con mi Eclipse, ¿vale? Así tienes que ponerlo. New java.sql.date. ¿Vale? Porque es que si no, ese new date va a pensar que es el date básico probablemente de util o no, bueno, no va a pensar que es el date básico, no lo va a encontrar directamente, ¿vale? Perdón. Y es de Java SQL. Ahora comento esto. Pero con esto debería funcionar. De hecho, a mí veis que me funciona, me ejecuta, o sea, lo he ejecutado antes, me da que sí a los... Bueno, aquí en vez de otra, ahí ponía otra cosa, ponía insertado correctamente y yo he puesto res, ¿vale? Para abreviar. Pero bueno, me pone que sí, todo bien y mete los 4. ¿Alguien le da error? Dime, Francisco. Tienes que poner este throws exception arriba, ¿vale? Para que te lance la excepción hacia afuera. Lo suyo sería un try catch, ¿vale? Pero de momento con lo que estamos haciendo son ejemplos muy básicos. Yo te diría que lances la excepción hacia arriba y ya arriba en algún otro sitio la tienes que estar cogiendo, ¿vale? Probablemente aquí en el constructor, depende de cómo tengáis organizado el código. Pero si la lanzas es suficiente. ¿Qué te da error? ¿Qué Gonzalo ¿Qué error te da Gonzalo? Si no, pongo una captura de pantalla. ¿Eh? Una cosa, ¿has puesto pst.setDate? Vale, enséñame la captura por el chat. Te lo miro porque no debería darte ninguno de los dos. Ni el tachado, que entiendo que será por un deprecado, ni lo otro. Vale, a ver. Es que, fíjate, en el java.util.date, ¿vale? Antes del getTime te faltan dos paréntesis porque tienes que instanciar el objeto. ¿Te fijas? java.util.date, paréntesis, paréntesis, que tú no tienes. Es un objeto, ¿vale? Java date, o sea, dentro del paquete Java util, pero es una clase, no un objeto, perdón. Es una clase que tienes que instanciar para luego acceder a su método getTime, ¿vale? Aquí es que hay muchas cosas que estoy haciendo muy compactas. Y luego el java.sql.date, no sé por qué te sale tachado. Eso sí que ahora mismo lo desconozco. No sé si cuando solventes eso te quitará. Vale. Sí, es que entonces debía ser que te estaba detectando alguna cosa rara. Vale. ¿Y te funciona si ejecutas? Vale. Vale. Correcto. Vale. Bueno, vamos entonces a explicarlo ahora, ¿de acuerdo? Vamos a explicarlo. Vamos a ver, lo que yo he hecho, lo siguiente. Primero, bueno, creo dos arrays, ¿vale? Para meter los nombres y los apellidos. Lo que hago es que luego genero la query en un string, ¿de acuerdo? Que es el insert into actor, ¿vale? Bueno, una cosa, yo aquí, perdonad, antes de nada, voy a ejecutar yo. Error, por ejemplo, lo he hecho adrede, ¿vale? Que le quité aquí la E. Pero para que veáis los errores también, en este caso, non-column, ¿vale? In field list significa que aquí hay algo que no le cuadra. La sentencia SQL es teóricamente correcta, pero aquí falla algo, ¿vale? Entonces, bueno, le voy a dar la E y ahora ejecuto y funciona bien. Vale, entonces, siguiente, lo que estaba diciendo, string query.
Meto la query insert into actor, las tres variables, no meto el ID porque es autoincremental, es decir, si nos vamos al workbench, nos vamos a actor, ¿de acuerdo? Y vemos la tabla actor, le doy aquí a alter table y me voy a actor ID, veo que tienes marcado este flag, ¿vale? Este de AI, con lo cual significa que es autoincremental, es decir, que no hace falta que le... ¡Ay, mierda! No, lo he cerrado, no pasa nada. No hace falta que le pase un ID. Por eso, aunque son 4 columnas, le puedo pasar 3 perfectamente. No pasa nada. Entonces le digo que le voy a pasar first name, last name y last update. Y con los valores, ¿de acuerdo? Los values, ahí sí que meto 3 interrogantes. Esto cuadra con lo que os estaba explicando antes en las slides, ¿de acuerdo? Que decía que los parámetros del comando se indican con interrogantes, ¿vale? Entonces, el comando, ¿cuál es el comando? ¿Dónde tengo? Ah, aquí. Joder. Ah, me estoy volviendo loco. Perdona. El comando es este, ¿vale? Es esto, es esta línea. Los parámetros, estos 3, ¿vale? Siguiente que hago. Prepare statement, pst igual a con.prepare, no prepared, ¿vale? Aquí hay una D, aquí no la hay. Aquí hay una D, aquí no la hay, ¿vale? Entonces, ejecuto el método prepare statement pasándole como parámetro que query, esto, ¿vale? Lo podía haber hecho también así, directamente, ¿vale? Es lo mismo, no más da que lo meta así, que lo meta así, no hay diferencia, ¿vale? Pasa que, bueno, a mí me gusta tener el código un poquito más ordenado y prefiero tener la query en un string y pasarle ese string que no meterla aquí. Cuestión de gustos, cuestión de opiniones, ¿vale? No tiene ningún tipo de... no tiene ningún tipo de importancia de ningún tipo, ¿vale? Entonces, a ver un segundo. Me estoy volviendo loco. ¿Dónde estoy? Es que estoy buscando el Teams. Vale. Ya. ¿Qué hago a continuación? Un bucle. Este bucle lo que hace es recorrerme, ¿de acuerdo? En este caso, nombres.length, porque me da igual que hubiera sido nombres que hubiera sido apellidos. Simplemente recorro el array. Lo que quiero es insertar en cada iteración del bucle a un actor. Bien. Y entonces, yo lo hago con este for. Yo sé que ahora en Java hay otras maneras de hacer bucles, pero yo soy all style y a mí me gusta el for. Entonces, ¿qué hago? Primero, pst.setString 1 nombres de i. Entonces, 1, este primer interrogante se corresponde con esta columna, con la primera, con first name, ¿vale? Nombres de i, el que corresponda en la iteración del bucle. Cuando empiece en 0, nombres de 0 será Clara. ¿Bien? Entonces, bueno, esto es pura programación, no tiene mayor historia. pst.setString 2, este interrogante que se corresponde con el last name, apellidos de i, cuando esté en 0 será Lago. Y aquí está la que tiene un poquito más de miga, que no tiene mayor historia. La tercera es un setDate. ¿Por qué? Porque la tercera columna, esta, la subdate, ¿vale? Que es este interrogante, es en la base de datos de tipo date. ¿Cómo paso fechas en Java? Bueno, en las slides lo habíamos visto. Hay una clase que es java.sql.date y tiene que ser la de Java SQL porque la normal de fechas de Java es Java Util, pero no le vale, ¿vale? O sea, no... Me encantaría poder deciros que permite mandar este objeto, que ya veis tú que la conversión es así de sencilla. Bueno, así de sencilla. La conversión puede tener más miga, ¿vale? Pero... se puede hacer así de sencilla, pero es Java SQL, con lo cual, ¿cómo genero un objeto de Java SQL? Es fácil. Este Java UtilDate genera un objeto de date, ¿vale? Y el getTime, ¿vale? Es un método que lo que dice es returns the number of milliseconds since, bueno, lo que es el POSIX time, ¿vale? El 1 de enero del 70, ¿de acuerdo? Entonces lo que te devuelve es un chorrón de números, que es el número de milisegundos desde esa fecha. Y ese número de milisegundos desde esa fecha, ¿de acuerdo? Puede ser el input del constructor de Java SQL.date. Esto lo podría haber hecho en dos. Date d1 igual a new java.util.date. Así. ¿Vale? Bueno, me deja... vale, es que ya lo he importado Java Util, ¿vale? Entonces, como lo he importado...
esto no tiene sentido, ¿vale? Podría haber hecho un, ¿esto qué es? Un long. No. Long ms igual a d1.getTime y aquí le paso long. Bueno, joder, long no voy. ms. ¿Vale? Es lo mismo, pero en vez de hacerlo en una sola línea, lo hago en 3. Que vuelva a lo mismo, si vuestro bagaje de programación está pese, igual es verdad que mandaros todo esto en una sola línea os vuelve un poco locos, ¿de acuerdo? Pero bueno, es esto. ¿Por qué aquí pongo java.sql.date? Porque es que tiene que ser de este paquete. Si pusiera date a secas, me da error. Me dice, oye, es que no es el tipo de dato esperado, ¿vale? Yo estoy esperando un java.sql y tú, este date, asumo que es este. ¿Vale? Con lo cual, tururú. Por eso entonces, para no liar, le pongo java.sql y listo. ¿Vale? Y luego, int res igual a tst execute update. Igual que había el st del statement, pues tengo, del primer statement tengo lo mismo, ¿vale? Tengo su equivalente. Lo ejecuto. Bueno, esto de res igual a 1, si no, es un operador ternario que no sé si lo habréis visto o no. Simplemente hace una comparación. Si se cumple, devuelve lo primero. Si no se cumple, devuelve lo segundo, ¿vale? Entonces, lo que digo es, oye, lo que devuelve es igual a 1. ¿Por qué igual a 1? Mi pregunta es, ¿por qué igual a 1 y no a 4? Si estoy intentando meter cuatro actores. ¿Quién me lo explica? ¿Por qué aquí hay un 1 y no un 4? Eso es. Correcto, efectivamente. Yo quiero meter 4 en el global, pero estoy dentro del bucle y los va metiendo uno a uno, ¿vale? Como va uno por uno, en este caso la comprobación que hago es así. La comprobación final se podría hacer sumando cada iteración del bucle en un contador y luego hacer si el final es igual a 4, pero realmente aquí como mucho me va a insertar 1, ¿bien? Entonces de ahí que haga esa comprobación y luego, bueno, cuando acaba, que digo un query ejecutada y luego aquí yo en teoría cerraría el PST, ¿vale? El PST que lo cerraría fuera del bucle, ¿vale? No lo cerraría dentro del bucle, porque si lo cierro dentro del bucle la lío, ¿vale? Si yo hago esto y ejecuto, ¿vale? Me dice, me ejecuta la primera, ¿vale? Sí, pero luego este no operations se repite otras, aquí aparece 2 veces, aunque en realidad creo que deberían ser 3, bueno, no. No, porque lanza excepción y sale, ¿vale? Entonces, esto es porque dice, oye, es que has cerrado aquí el prepare statement, con lo cual no me vale. O sea, si lo cierras aquí, como lo habías abierto fuera del bucle y lo cierras en la primera iteración, porque va a ser en la primera iteración del bucle, pues no sigue funcionando. Entonces, esto va fuera, ¿vale? Y puedo ejecutarlo sin problema, ¿vale? Y lo puedo volver a ejecutar sin problema, y lo puedo volver a ejecutar sin problema. Y mi pregunta es, ¿por qué me deja ejecutarlo 40 veces si estoy metiendo los actores sencillamente los actores? ¿Por qué no me da error de clave primaria? ¿Por qué puedo ejecutarlo 30 veces sin que me dé ningún error? Aquí debería dar error. Estoy metiendo a estos 30 veces. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no da error? Venga, ¿quién se atreve? Que es trampa la pregunta, ya lo digo. ¿Qué expliqué antes del ID? El ID, ¿por qué no se lo paso? Eso es incremental, con lo cual cada vez que ejecute les va a dar un ID nuevo. Es más, lo he ejecutado, lo voy a ejecutar una vez más, y una vez más, y una vez más, y una vez más, a lo loco, ¿vale? Ahora lo explico, Gonzalo. El ID yo no se lo paso aquí. Te fijas que, mira, voy a Workbench. Y lo vemos. La tabla actor tiene 4 campos. Lo veis aquí, ¿vale? En columns. Se ve muy pequeño, lo siento, pero actor ID, first name, last update. Tiene 4. Pero yo, en mi código, le paso 3. First name, last update. Estoy omitiendo el primero, ¿vale? Que el primero es... El primero es actor ID. Lo omito porque actor ID fue definido en la tabla actor, ¿vale? Voy aquí a alter table, fue definido como de tipo autoincremental.
al ser definido como tipo autoincremental significa que puedo omitirlo, no hace falta que se lo dé. La base de datos va a generar uno automáticamente ella, no necesito meterlo. Por eso yo puedo ejecutarlo 437.000 veces, porque cada vez le va a dar uno nuevo. Es más, yo me voy ahora a la base de datos, le hago una select y voy a ver aquí que tengo, ¿veis? Desde aquí, repetido 40.000 veces, Clara, Dani, Edward, Denzel, Clara, Dani, Edward, Denzel. Y van cambiando los IDs porque van subiendo, ¿vale? 226, 227, es decir, lo va autoincrementando. Cada vez que le haces un insert, le da uno nuevo, que es el valor del último más 1. Este es el último, Denzel con el 269. Ejecuto una vez más, empiezan en el 270, ¿vale? Empieza voy aquí, ejecuto, me voy abajo y efectivamente veo que empieza otra vez Clara en el 270, 271, 270, y vuelvo a ejecutar y otra vez, ¿vale? Entonces, es por eso, no me hace falta meterlo y por eso puedo ejecutarlo las veces que quiera, que no me va a dar error de clave primaria. ¿Por qué no me está poniendo la hora, dices? A ver. Ah, correcto, porque le estoy dando date solamente, ¿vale? No le estoy dando date time. Si quisiera que pusiera la hora, tendría que hacer, a ver, déjame pensar, que tengo que recordar cuál es la D1 punto, a ver, déjame un momentito, D1 punto get, estos están deprecados, a ver, es que no recuerdo. Sí, con timestamp se puede hacer, pero estaba pensando si time también, a ver, time de un... la hora, pues timestamp. Pues vamos a hacer un timestamp. A ver, tengo que mirármelo porque es que no me lo sé ahora mismo de memoria la sintaxis, ¿vale? Timestamp, Java, a ver. Vale, y tiene un getTime, de acuerdo. Entonces, en un principio, esto debería ser timestamp. Espera, no sé si uno igual a new timestamp. A ver, la importo. Pero esta es de Java SQL. Espérate, que yo la que quiero. Vale, bueno, esta puede que me sirva igual. A ver, T1 de Java SQL. Pero esto no me permite hacer esto, ¿no? Hay otra manera de hacerlo, espera. Estoy intentando recordar. Espera un segundo, si lo tengo en las slides, ¿qué coño me estoy volviendo luego aquí? Lo íbamos a ver. Funciones de tiempo. Vale, está con los milisegundos actuales, vale, de acuerdo. Sí, sí, es que joder, no estoy con las ideas claras. Lo que pasa es que tengo una duda ahora mismo. A ver, java.sql, no, new timestamp. Timestamp. Pero es que esto, el getTime de date, me va a seguir puñeteando. Espera un momento. No, esto no me sirve porque, espérate, uno. Vale, a ver si esto me sirve. Vale, me voy aquí, le ejecuto. No, porque es que el problema es que este long, a ver, es que tengo que ver cómo obtener el timestamp desde java.sql, desde java.util. Vale, coño, joder, ya está, sí, estoy idiota. Es más fácil. System para la fecha actual, ¿vale? Current time millis, ya está. Que es que no me estaba dando cuenta. Ahora os lo explico, ¿vale? No me estaba acordando yo del current time millis. Vale, aquí ya tengo. Uy. No, espera un segundo. Current time millis no me lo estoy... A ver. A ver, esperar un segundo. Igual. Es que estoy liando la madeja más de la cuenta. Joder. Workbench. Es que hay varias maneras de conversión. Joder, no, es que, perdonad, es que soy idiota. Sigo dándole un date aquí. Soy completamente idiota.
Pero claro, aquí el problema es que solamente... Es que el objeto... es que esto es un poco más, creo que delicado. El timestamp, sí, es lo que estaba... Exactamente, claro. Nada, que es que me estaba volviendo loco con la obtención de los milisegundos de la hora actual, pero claro, el problema es que no le estaba pasando el objeto adecuado. Que nada, que me estaba volviendo yo loco, perdonad. Ahora sí que debería. Vale, ahora sí. Vale, correcto. No, perdonad que es que me he vuelto yo loco con mi propia tontería. Lo explico. Y al final creo que he metido aquí más cosas que no son necesarias. Para meterle con la hora y fecha actual, ¿vale? Efectivamente, no tiene que ser setDate, sino que tiene que ser setTimestamp, porque setDate solamente me permite fecha, igual que setTime solo me permitiría hora, ¿vale? Para que sea fecha y hora, timestamp, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, tengo una duda, si incluso sin timestamp set... no, tiene que ser con timestamp, vale. Nada. Luego lo que hago es un new Java SQL, igual que antes hacía date, ¿vale? Hago timestamp. Y luego este system.currentTimeMilis, ¿vale? Es una función interna de Java, que es de la clase system, que lo que hace es devolverte ese número de milisegundos desde el número de data para la fecha y momento actual. Con lo cual, si lo quieres meter en fecha y momento actual, tiene que ser así. Otra cosa es que quisieras meterle una fecha o momento, o sea, una fecha u hora de otro lado, de otro momento. Entonces sí que tendríamos que generar el timestamp pasándole los valores de la fecha y pasándole los valores del momento. Pero eso no le voy a prestar mucha atención, ¿vale? Os voy a dar aquí con las funciones de tiempo, hay varias maneras de hacerlo, ¿vale? Estas 3 slides que las explicaré el próximo día muy brevemente, porque aquí tenéis las múltiples combinaciones para hacer conversiones entre uno y otro, ¿vale? Con calendar, etcétera. Y os permite trabajar con ello. Pero para la actual, efectivamente, cogiendo system.currentTimeMilis y pasándole timestamp, que no date, ¿vale? Es suficiente. Perdonad que me he hecho yo la picha un lío con la tontería en un momento. ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? Vale, pues si no hay dudas, lo vamos a dejar aquí. No hemos acabado, ¿vale? Pero la semana que viene, el lunes, me queda las funciones de tiempo. Esto de acceso a metadatos, que os lo voy a explicar. Ni siquiera vamos a andar copiando código, ¿vale? Los voy a explicar muy brevemente, las funciones de tiempo. Luego, de código, os voy a explicar esto de ficheros binarios, que sí que es importante. Y luego vemos transacciones. Y transacciones se ve relativamente rápido. No sé si vamos a ocupar la clase entera al final o no, el lunes, pero bueno, que no, desde luego una más no vamos a necesitar. El lunes finiquitamos todo. ¿Dudas entonces? ¿Nada? ¿No? Vale. Pues nada, finalizamos por hoy, chicos. Nos vemos el lunes. Muchas gracias.